iglesia y todas las personas que en este momento se están conectando, que nos escuchan desde las diferentes ciudades, de los diferentes lugares donde en este momento tienen este privilegio de conectarse con nosotros. Queremos darles la bienvenida. Muchísimas gracias por una vez más dejarnos entrar a sus hogares. Y como dice la palabra del Señor en el Salmo 100, cantad alegres a Jehová, habitantes de toda la tierra. Entonces les motivo una vez más que se unan con nosotros y junto con el grupo de adoración y alabanza queremos alabar al Señor como es el mandamiento. Alabarlo, bendecirlo con gozo y con alegría. Y cualquier cosa que de verdad esté en nuestros corazones, yo sé que va a pasar mientras nosotros adoremos y bendigamos al Señor. Aún también les motivo, es tiempo de compartir el link con otras personas que nosotros querramos, que también sean bendecidos en esta mañana, que quieran bendecir al Señor, que quieran recibir palabra de vida y unirse a este ejército que en esta mañana nos regocijamos en la presencia del Señor. Una vez más, bienvenidos y vamos juntos a adorar al Señor. Amén. Hoy te pedimos, Señor, que más que una canción podamos adorarte en espíritu y
nuestra adoración sea ministrando en tu corazón y pueda atravesar los cielos, aún el techo de nuestra casa, Señor. Padre de la gloria, y te pedimos que con la sangre del Cordero limpies nuestro corazón y la forma, Señor, en que te adoramos. Tal vez a veces creemos sabernos todo, saberlas todas las cosas, Señor, pero tú conoces más allá
Buenos días, familias. Qué hermoso nuevamente poder estar aquí en sus casas y que cada domingo ustedes nos permitan poder estar ahí y sus tiempos en los cuales como familia están recibiendo la palabra, están ansiosos de poder conocer cada vez más y más de la palabra que Dios tiene para nuestros corazones. Y después de haber tenido ese tiempo de adoración, después de haber entrado en la intimidad con Dios, el Señor hoy quiere sembrar esa semilla, la cual a través de esa semilla dará un fruto abundante. Entonces yo los invito a que por un momento ahí como familia se unan en oración conmigo para poner este tiempo en las manos de Dios. Cierre sus ojos, Padre. Hoy yo te doy mil gracias en este precioso día. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias porque sé que cada familia, bendito Dios, que está en sus hogares, están, bendito Dios, siendo ministrados a través de cada palabra que tú estás derramando en estos tiempos. Te pido que a través del Espíritu Santo seas tú aún trayendo esa unción fresca, ese refrigerio para los corazones, y que cada palabra, Señor, sea guardada en los corazones y puesta por obra, para que podamos ver un fruto abundante. Mira que te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero compartirles un tema que se titula Camino a la Victoria. Y vamos a mirar el libro de Juan 19:30, que dice que cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Uno de los momentos antes de la muerte de Jesús fue lo que declaró, que dice: consumado es. Y esta palabra en el griego nos enseña que al traducirse dice que hecho, ya está o completado. Y eso es lo que hizo Jesús cuando en el momento que dice que consumado es, Él le estaba diciendo: ya está hecho, ya la obra está hecha. La obra redentora de Jesucristo se terminó. El Hijo dice que dio ese reporte al Padre en voz alta para que toda la humanidad pudiera oír lo que tenía o lo que había hecho, y dijo: está terminado, está hecho. La idea es de la perfección de la obra de Jesús y la satisfacción de la victoria, o sea, una victoria en la cual allí en la cruz Jesús dio por terminada, o sea, culminó lo por el cual Él había venido a hacer la obra, y vio y entregó totalmente esa obra en victoria. Pero dice que la muerte de Jesucristo completó la obra redentora, o sea, a través de la muerte de Jesús allí en la cruz, completó esa obra redentora a través de lo que la humanidad fue redimida, la humanidad fue restaurada, la humanidad fue llevado todo pecado a la cruz. El Cordero de Dios ha hecho gran su sacrificio para el mundo, y esto es lo que ha hecho: terminada su obra, culminó esa obra en victoria. Cuando dice consumado es, dice que en verdad no hay nada que se pueda agregar a ese sacrificio expiatorio de Jesucristo. O sea, no había nada más que agregarle, porque ya Jesús había culminado la obra, porque ya Jesús había terminado con el propósito por el cual Él vino a esta tierra. Nuestra expiación fue completada en el momento de la muerte de Cristo por nuestros pecados. Esa expiación, o sea, esa redención de la humanidad, cuando Él llevó allí a la cruz todos sus pecados, cuando absorbió todos sus pecados y murió allí por cada uno de nosotros. El pago fue en su totalidad lo que Dios declaró: consumado es. Cuando se dice consumado es, ya estaba terminado. Ese perfecto sacrificio de Cristo es tan perfecto
y definitivo que valió la pena haber transcurrido todo el tiempo en la tierra. O sea que cuando Él ya culmina la obra allí en la cruz, todo el tiempo que transcurrió en la tierra desde su nacimiento hasta la muerte en la cruz valió la pena. No quedó nada, absolutamente nada que fuera en vano, porque todo lo había hecho Jesús por usted y por mí. Y consumado es, dijo Jesucristo, terminado, hecho completo. Lo único que nosotros debemos hacer es creer en Cristo, que Él culminó esa obra en victoria, que Él hizo de que todo lo que vivió en el transcurrir estando en la tierra fue una victoria, no fue una derrota, fue una victoria. Y conocemos una frase del filósofo político italiano Nicolás Maquiavelo que dice: el fin justifica los medios. Y cuando se dice que el fin justifica los medios, significa que cuando el objetivo final es importante, cualquier medio para lograrlo es válido. Cuando el objetivo final es importante, cualquier medio para lograrlo es válido. O sea que cuando se logra una victoria, todos los medios que se vivieron o que se utilizaron durante esa trayectoria para esa victoria son válidos. Es algo lo cual asimismo el Señor Jesucristo justificó lo que vivió, culminando la obra perfecta. Y podemos ver que Jesús desde su nacimiento comenzó a vivir ese transcurrir de su vida. Conocemos la palabra donde vemos que cuando nació tuvieron que huir José y María. Él fue perseguido, iba a ser muerto por el rey. Bueno, todo esto fueron los medios que justificaron el fin, ese fin de la obra redentora en la cruz del Calvario. Pero me llama la atención un versículo que encuentro en el libro de Lucas 2:52, que dice así: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Miren lo que dice muy claro: en gracia para con Dios y los hombres. Pero hay una pregunta que nos surge a través de este versículo que dice: ¿cómo puede ser que Jesús, que era Dios, creciera en sabiduría? O sea, como que uno dice, bueno, si era el Hijo de Dios, ¿por qué tenía que Él crecer en sabiduría, en estatura y en gracia? Sabiendo de que era de la misma naturaleza de Dios. Miren lo que dice en Colosenses 2:b al 3. A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Sí? O sea que Jesús era con la misma esencia del Padre, el cual vemos que los designios de Dios dice que Él es poderoso, grande, misericordioso. O sea que si Jesús era la misma esencia del Padre, ¿por qué tenía que Él crecer, como lo dice el libro de Lucas 2:52? ¿Por qué tenía que crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios? Si nosotros podemos mirar, Jesús había podido venir a salvar la humanidad de un momento en el Espíritu, ¿sí? O sea, no tener que vivir todos esos medios para justificar la victoria que dio cuando Él dice consumado es. O sea, Él simplemente había podido venir y en el Espíritu haber redimido la humanidad sin haber vivido todas estas circunstancias, sin haber vivido todas las cosas que surgieron por causa de lo que Él iba a hacer en la cruz del Calvario. En el libro de Juan 1:14 dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién era el verbo? Dice que el verbo se hizo carne, o sea, Jesús. O sea que Jesús se hizo ser humano con la misma naturaleza de hombre, pero sin pecado. O sea que la redención de la humanidad, para que
en el momento que Jesús allí en la cruz del Calvario dice consumado es, se diera como esa victoria y que justificaran los medios que vivió, era porque Él se hizo hombre, porque Él nació, como nosotros conocemos la palabra que dice que nació de María Virgen, ¿sí? Y que Él se hizo hombre, pero dice que como hijo unigénito del Padre, fue lleno de gracia y de verdad. Dice que habitó entre nosotros, vimos su gloria, pero no conoció pecado. Entonces, cuando vino a la tierra como Jesús, en su espíritu, Él era el Señor al nacer. O sea que, recuerden que fue engendrado por el poder del Espíritu Santo sobre María, ¿sí? Y al ser engendrado, nació como hijo de Dios. Su espíritu dice que no tenía que crecer o aumentar en sabiduría, pero su cuerpo físico también, ¿cierto? O sea que cuando Jesús viene y nace a través de María, viene y comienza a desarrollarse, como dice el libro de Lucas 2:52, para que a través de lo que él, todo lo que él estaba haciendo, creciendo en el espíritu, creciendo en lo físico, en la sabiduría, en la gracia, dice que a través de eso estaba preparándose para la gran obra redentora que iba a darnos allí en la cruz del Calvario. Pero dice que el Señor podía haber hecho las cosas de manera diferente, pero Él no lo hizo así. Jesús vino a este mundo en su cuerpo físico tal y como lo hicimos nosotros. Así como nosotros nacimos a través de una mujer, también Jesús lo hizo, con un cuerpo físico, con un cuerpo el cual nosotros vimos que, o conocemos en la palabra, que tuvo que padecer desde su nacimiento. Él tuvo que crecer y aprender delante de Dios y los hombres, porque, Él tenía que mostrar los medios o lo que Él iba a vivir para poder que cuando fuera el momento de la obra de la cruz, allí cuando dijera consumado es, verdaderamente justificara todo lo que Él había vivido, la persecución, el engaño, la traición, las críticas, todo esto lo vivió. Entonces, por eso dice que Él llegó a ser igual que nosotros para que nosotros pudiéramos ser o llegar a ser como Él. Y cuando nosotros vemos que Jesús se hizo hombre y vivió todas estas situaciones, toda esta persecución, todas las traiciones, Él se hizo así para que nosotros podamos vivir y podamos ser como Él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos o conocemos o queremos ver una victoria, muchas veces de pronto queremos verla así, ¿sí? Que necesitamos conquistar algo inmediatamente era así. Pero recuerda, dice que los medios, el fin justifica los medios. Jesús nos enseñó que para poder ver la victoria, cuando Él dice consumado es, todo está hecho, tuvo que vivir todo eso, tuvo que padecer todas esas situaciones, tuvo que vivir como hombre, tuvo que vivir hambre, tuvo que vivir necesidad, tuvo que vivir todo esto. Y entonces, si nosotros nos ubicamos en ese momento que vamos a ser igual como Jesús, entonces ahí es donde vemos que ni la necesidad, ni las angustias, ni la traición nos pueden robar esa victoria, la cual podamos nosotros decir todo está hecho. Ahí en Juan 15:27 dice: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio, ¿sí? O sea que nuestro testimonio, cuando vemos las victorias, cuando vemos la conquista, cuando decimos todo está consumado, cuando decimos que todo hemos logrado esas victorias, es porque hemos vivido esos medios, así como lo hizo Jesús. Y estamos dando testimonio de que la enseñanza que nos dio Jesús
fue una enseñanza y que nos llevó a poder ver esa victoria la cual nosotros hemos conquistado. Este es el gran cambio. Él se hizo como nosotros para que recibiéramos ese ejemplo y nosotros pudiéramos ver la necesidad de crecer para que la victoria sea perfecta como fue de Él, ¿sí? Ese es el cambio, o sea, que Él viene y nos da el ejemplo y nosotros podamos a través de esa necesidad de crecer para que nosotros podamos decir gracias, porque todo está consumado, todo está hecho, pero no porque fue un abrir y cerrar de ojos, sino porque los medios justifican el fin, ese fin de ver una victoria conquistada. Por esto, al igual que Jesús, Él me enseña ahora de quién o cómo debo crecer en sabiduría, en gracia, y que también debo crecer en estatura de lo que ahora soy en Cristo. Eso es lo que dice ahí en el libro de Lucas 2:52, y eso es lo que el Señor nos enseña, que nosotros debemos crecer en estatura, sabiduría y gracia delante de Dios y todos los hombres, porque Jesús lo hizo. Jesús, Él siempre se preocupaba por crecer en esa gracia delante de Dios, que Él se preocupaba, y por eso siempre mantenía una buena relación con Dios, una constante relación con Dios, y aún delante de los hombres, porque nosotros vemos que aún cuando se sentaba, cuando estaba muy niño, Él iba allá a las sinagogas y predicaba de las escrituras, hablaba de las escrituras y dejaba totalmente allí como inquietos a todos los religiosos. Pero eso lo hizo con ese fin, de que Él iba hallando esa gracia delante de los hombres. Y tanto mi relación con Dios como mi vida entera debe ser un proceso de continuo crecimiento, un crecimiento constante. Esa relación con el Señor, mi vida entera tiene que vivir o ser continuamente ese crecimiento, porque si nosotros podemos hacer recordar desde nuestra niñez, pues nosotros vamos creciendo, ¿cierto? Y a medida que vamos creciendo, vamos adquiriendo nuevos conocimientos, vamos como teniendo otros propósitos, vamos teniendo otros enfoques en nuestras vidas, y eso es lo que nos lleva a que nosotros podamos, como lo hizo Jesús, llegar a hacerlo. Porque si nosotros crecemos como lo hizo Jesús, créanme que nuestras victorias van a ser grandes, nuestras victorias van a ser verdaderas, y ese camino que nos lleva a las victorias van a justificar lo que vamos a conquistar. Entonces vamos a ver lo que dice acerca del crecimiento ahí en Lucas 2:52. Lo primero dice que en sabiduría. En Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Como Jesucristo crecía en sabiduría, dice que nosotros todos nos debemos crecer en sabiduría. Así como Él crecía en sabiduría, nosotros todos debemos crecer en sabiduría. ¿Pero qué significa esto? Es una pregunta que nos hacemos. Pues dice que pueden haber personas que sean muy capaces e inteligentes, que piensen que su conocimiento es incompatible con la fe de Dios. O sea que como que el conocimiento que adquieren o que tienen, como que no es algo que se pueda evaluar o como comparar con el conocimiento de Dios o con la sabiduría o en la fe de Dios. Y eso nos lleva a que debe haber un temor reverente del poder, la majestad y la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque yo puedo ser una persona muy capaz e inteligente, pero yo no puedo devaluar, desvalorizar, o yo no puedo menospreciar esa fe, ni debo mostrarme ni irreverente
delante de Dios ni de su santidad. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso, Dios es sabiduría. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esta reverencia es esencial para tener un corazón sabio. O sea, cuando nosotros nos mostramos irreverentes delante de Dios, cuando nosotros reconocemos el poder, la majestad y la santidad de Dios, es muy importante porque es la esencia para tener un corazón muy sabio. La sabiduría que viene de Dios es la sabiduría que nos enseña a vivir, esa sabiduría que nos permite tomar las decisiones correctas, que nos permite construir nuevas vidas de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros. Y esta sabiduría solo puede venir ¿de quién? De Dios, solamente de Dios, porque crecer en sabiduría delante de Dios es aprender a llevar una vida íntegra, a llevar una vida tomando las decisiones adecuadas, ser sabio para tomar las decisiones adecuadas. Y que de ahora en adelante toda decisión que tome tendrá sus consecuencias en su futuro. Porque si yo tomo decisiones sin hacerlo en la sabiduría de Dios, pues de pronto las consecuencias del futuro no van a ser las mejores. Y por eso nos conviene nosotros conocer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que el Señor siempre querrá lo mejor para nosotros, que creen o debemos crecer en la sabiduría delante de Dios. Por eso el libro de Santiago 1.5 lo dice muy claro. Santiago 1.5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Muy claro, no creo que haya ninguna confusión, porque dice muy claro que cuando uno tiene falta de sabiduría, ¿quién se la pide? Es a Dios, a Dios. Y si yo necesito tomar una decisión, yo digo: Señor, dame la sabiduría para que la decisión que tome sea la mejor, para que en mi futuro no traiga consecuencias que me afecten mi vida, ni mi entorno, ni mi familia, ¿sí? Que sean decisiones sabias, decisiones direccionadas por Dios. Dice también en el libro de Lucas que él crecía en estatura. En Efesios 4:13 al 15: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Empieza este versículo diciendo que debemos crecer en el conocimiento de Dios a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero me llama la atención donde dice que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Por qué? Porque cuando un niño, o bueno, miremos directamente con Jesús. Dice cuando Jesús, él estaba niño, sus padres siempre cuando iban allí al pueblo, él los llevaba, y que inclusive alguna vez él se perdió y él se fue y estaba en la sinagoga compartiendo las escrituras, y sus padres se preocuparon, pero él era un niño, el cual dice muy claro que era llevado por hombres, o sea, por sus padres,
donde quieran. Pero cuando habla de crecer a esa estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, es que nosotros podamos ser esos, cuando se habla de esa estatura, no la miremos como en la parte física, sino en la parte de la madurez. Afortunadamente, algunos han crecido en estatura y tal vez seguramente hay muchos que hubieran deseado ser más altos, y no es cierto, ¿sí? Porque el crecimiento de esa estatura no solo se refiere a esa estatura física, sino también a la estatura de la madurez espiritual. Jesús, cuando Él comenzó a crecer, de niño comenzó a crecer poco a poco, Él iba adquiriendo más madurez espiritual, tanto de que Él, cuando ya iba a leer las Escrituras, ya era con más firmeza, ya no tenía que esperar que de pronto le dieran la oportunidad de hacerlo, sino Él le compartía a la humanidad, Él le compartía a todos aquellos que estaban alrededor. Entonces, por eso dice que el apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios, ahí en 4:13, que la meta de la vida cristiana debe ser llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta de cada uno de nosotros, tanto la suya como la mía, que nosotros podamos crecer espiritualmente a la altura, a la plenitud de Cristo, que así como Él creció en esa madurez, nosotros también podamos y pongamos la meta de hacerlo. Esto significa que nosotros debemos medirnos con Cristo mismo, y así nosotros sabemos cuánto hemos crecido verdaderamente en nuestra relación con Dios. Si nosotros medimos en esa estatura de la plenitud de Cristo en cuanto a la oración, recuerden que Él siempre tenía una buena relación con el Padre, constantemente. Entonces, si nosotros lo estamos haciendo así, estamos logrando esa madurez espiritual, así como lo hizo Cristo, que Él cada día se preocupaba más por crecer delante de Dios, y aún dice que delante de los hombres. O sea que aún los mismos discípulos lo veían que Él se apartaba a lugares desiertos a tener esa intimidad con Dios. Qué bueno que nuestra familia, qué bueno que las personas que nos rodean nos vean cuando nosotros nos apartamos a tener esa intimidad con Dios, y que digan: oiga, tal persona está creciendo así como crecía Jesús, como creció Jesús. Que nos miren con ojos de admiración al ver que nosotros tenemos una buena relación, que hemos crecido en esa madurez. Pero no que de pronto lleguen y que nos vean que la misma madurez que teníamos cuando empezamos en la vida cristiana la tengamos ahora, que no oramos o que tal vez no hacemos lo que hacía Jesús. Por eso yo les animo a que crezcan en la estatura física y en la estatura espiritual. Claro, Jesús también crecía en la estatura física, porque Él no se quedó como niño, como lo presentan de pronto en algunas oportunidades. Él creció, y cuando Él tenía ya esa madurez espiritual fue que comenzó a desarrollar su ministerio, a hacer los milagros y a justificar esos medios para que la obra allí en la cruz fuera ¿qué? Perfecta. Fue cuando comenzó a sanar a los enfermos, a darle vista a los ciegos, a levantar a los paralíticos, a perdonar, a llevar a perdonar a aquellas personas que tal vez estaban en esas crisis, a librar a los endemoniados. Todo eso fue esa madurez espiritual que llevó Jesús para que allí en la cruz pudiera decir: consumado es. Y así también nosotros podamos hacerlo, ¿sí? Que en su estatura física nosotros nos alimentemos adecuadamente, haciendo ejercicio con regularidad, pero espiritualmente nos preocupemos por crecer en esa relación íntima con el Padre.
En su estatura espiritual dice que con la oración constante, con la lectura de la Biblia, con la renovación de tu relación con Jesucristo. Eso es crecer, madurar espiritualmente. Que nosotros, siempre a nosotros el pastor César nos enseña que es muy importante que mínimo podamos leer en la Biblia 2 o 3 capítulos de los libros de la Biblia, ¿sí? Y que aún en nuestra oración sea muy constante. Yo recuerdo que el pastor César nos enseña que él entra a su tiempo de oración a las 4 de la mañana y muchas veces son las 12 del día y no terminaba de orar. ¿Por qué? Porque es que ese crecimiento lo lleva ¿a qué? A que cada día el Señor le muestra que tiene que orar más intensamente y Dios le coloca más y más cargas espirituales por las cuales tiene que orar. Entonces, eso es crecer espiritualmente, eso es ser maduro espiritualmente. Y Jesús es un ejemplo que nos dio palpable a través de lo que Él hizo. En Juan 3:30 dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. O sea que es necesario que ese ejemplo, que lo que hizo Jesús en nosotros crezca y que la carne mengue. O sea que en el Espíritu nosotros podamos crecer y que si yo crezco en el Espíritu, la carne tiene que ir menguando. O sea, el dormir, ¿cierto? Como que ya si dormía hasta las 9, 10 de la mañana, ya entonces eso tiene que menguar y el Espíritu me lleva ¿a qué? A buscar a Dios más temprano. Que si de pronto mi oración eran 5 o 10 minuticos, que el Espíritu me lleve a orar constantemente, o sea, indeterminadamente, estar buscando y tener esa relación con Dios. Eso es crecer en esa madurez espiritual. Y lo tercero dice que también crecía en gracia. 1 Corintios 15:9 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando dice que la gracia de Dios en la Biblia, dice que se usa para describir uno de los principales atributos de Dios. Esta palabra se usa para indicar el favor gratis o inmerecido de Dios para con el hombre. Recuerde que gracia es un regalo inmerecido de Dios. Ni usted ni yo no merecíamos esa gracia, sino que Dios en su misericordia nos la da a través de su Hijo Jesucristo. Porque dice muy claro la palabra que Él pagó un precio por nuestros pecados, que nosotros no tuvimos que ir a pagar en la cruz del Calvario ningún precio, sino Él lo hizo. Eso es gracia. Pero dice que la gracia es el favor de Dios en nuestra vida. Pues literalmente significa la buena opinión. La buena opinión, porque recuerden que dice que Él crecía en gracia delante de Dios y los hombres. ¿Por qué dice que literalmente significa la buena opinión? Porque dice que Dios muestra esa gracia hacia nosotros cuando opina bien de nosotros. Cuando de pronto Dios no nos mira por el pasado que tengamos, sino es por lo que estamos viviendo. Entonces, esa gracia nos lleva a que Dios nos mire como esos hijos redimidos, como los hijos de Dios, y no como lo que éramos antes. Porque tal vez contrariamente la mentalidad humana, ¿cierto? De pronto las personas que nos conocían, quienes fuimos anteriormente, pues de pronto nos opinan de nosotros de acuerdo a lo que fuimos antes, pero Dios no. Dios nos opina
de acuerdo por su gracia, dan una buena opinión de nosotros. O sea que Dios opina de nosotros gratuitamente y que es a través del Señor Jesús. O sea que ya fuimos redimidos cuando Jesús dijo, consumado es. En otras palabras, ¿qué debemos hacer para que Dios nos dé su gracia? Para que opine bien de nosotros. Pues dice que no significa que debemos ser más buenos ni que tenemos que hacer más cosas. O sea, no, es que yo no necesito ganarme la gracia de Dios haciendo cosas exageradas o como que tratando de ser buena gente. No, lo que debo hacer es permitir que en mi corazón viva Cristo y que sea Él quien controle todos mis aspectos, ¿sí? O sea que lo único que tengo que hacer para que esa gracia esté en mi vida, esa gracia de Dios, es permitir que Jesucristo more en mí y que Él sea el que controle todos mis aspectos. Por eso cuando nosotros hacemos la oración de fe, invitamos a Jesús que entre en mí, en mi corazón, y le decimos, Señor, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. O sea, comienza esa gracia a actuar en nosotros. ¿Para qué? Para que Dios nos vea en una buena opinión de todo lo que nosotros éramos antes. No depende de su esfuerzo, dice que depende de Él mismo, de su amor y su poder. Yo no tengo que esforzarme para que Dios derrame su gracia sobre mi vida. Es solamente que el amor y su poder, ese amor infinito. Y tal vez hay quienes pretenden hallar gracia delante de los hombres haciendo cosas. Pues uno ve que hay personas que quieren agradarle a los hombres, como de pronto Jesús hubiese querido agradarle a los religiosos o a todos los que le seguían y tal vez los censuraban, y que para poderle agradarles a ellos, entonces de pronto hacer cosas o aceptar cosas que eran en contra de su voluntad o las cosas de sus principios. Entonces yo no puedo hacer eso. Hay quienes de pronto dicen, no, es que yo quiero hallar gracia delante de mi jefe. Entonces comienzan a hacer cosas que no son debidas. Entonces, crecer en la gracia como el crecimiento en todo lo demás. Dice que no es una tarea fácil crecer en la gracia ni en el conocimiento de todos los demás. ¿Por qué? Porque significa en realidad darle más espacio, más libertad de acción en nuestra vida a Dios de lo que actualmente estamos dispuestos a darle. O sea, que nosotros podamos dar ese espacio a Dios para que Él actúe en nosotros y que esa gracia, aún lo que Él hace en nosotros, podamos ver que esa gracia ante los hombres, Él mismo sea que esté permitiendo que la podamos lograr. En Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y ven? O sea que es por la gracia a través de Jesucristo, no es por obras, no es por lo que yo haga, porque entonces si es por lo que yo haga, si yo trato de hallar gracia ante los demás y delante de Dios por lo que haga, entonces voy a buscar glorias que no me pertenecen. Entonces, por eso es muy importante que yo aprenda a vivir de la gracia de Dios, de la opinión que Dios tenga delante de los hombres de mí, ¿sí? La humanidad puede decir, es que usted era, pero Dios dice, yo te redimí, yo te rescaté, ¿sí? A través de lo que hizo Jesús. Consumado es, todo está terminado. Entonces,
Ese crecimiento es dejarle ese espacio para que Dios actúe en nuestra vida y la dirija. Permitir que en cada área viva Cristo y que sea Él quien controle. Cuando dice crecimiento en sabiduría, es tener ese cuidado en la mente, o sea, una pureza mental, cultivar la lectura bíblica y el estudio. Y en estatura, tener cuidado en nuestro cuerpo, en la pureza corporal, que también nos preocupemos por cultivar en nuestra vida esa sana, lo que es todos los sanos alimentos, los alimentos sanos, y esa madurez espiritual. Y que en gracia podamos cuidar el testimonio de lo que Dios nos permite que los demás puedan ver esa gracia de Dios en nosotros. Entonces, es importante que nosotros aprendamos eso, que Jesús, Él justificó sus medios para lograr ese fin, que fue decir, todo está consumado. Y si nosotros queremos ver victorias, queremos ver esos caminos a esas victorias, y que sean verdaderamente victorias en las cuales veamos todo en conquista, es poder entender que Cristo, que Jesús tuvo que crecer en sabiduría, estatura y gracia delante de Dios y los hombres. Preocupémonos cada día por hacerlo. Preocupémonos para que cada día podamos decirle: Señor, yo quiero crecer, yo quiero vivir a la estatura de Jesucristo, ser un hombre o una mujer, un joven maduro espiritualmente. Yo quiero tener esa sabiduría para tomar las mejores decisiones. Yo quiero que la gracia de Dios esté en mí, que no tenga que buscarla por mis fuerzas, sino que Dios la coloque en mí, que me dé esa gracia para poder siempre mostrar lo mejor. Yo le invito a que usted cierre sus ojos por un momento y vamos a orar. Padre, en esta mañana yo te doy mil y mil gracias, Señor, porque sabemos que ese camino a la victoria, Señor, es lo que nos lleva a seguir el ejemplo que Jesús nos dio, que siendo el Hijo de Dios, Él tuvo que crecer en esa sabiduría, en esa estatura, en esa gracia delante de Dios y los hombres. Él nos enseña que nosotros cada día debemos preocuparnos a través de la palabra, de la oración, de dar buen testimonio, de ser hijos fieles, para que cada día podamos nosotros lograr esas victorias, que como lo dice muy claro, que el fin justifica los medios, que cuando nosotros logremos esas conquistas, justifiquemos lo que hemos vivido. Tal vez para poder lograr esas conquistas, esas victorias, hemos tenido que luchar, hemos tenido que vivir momentos difíciles, hemos tal vez vivir momentos en los cuales sentimos esa traición, ese dolor, pero sabemos que cuando vemos las victorias podemos decir como Jesús: consumado es, todo está hecho, todo está conquistado. Ayúdanos cada día, Señor, a ser hombres y mujeres como lo fue Jesús, creciendo en esa sabiduría, porque si crecemos en la sabiduría, Señor, tomamos decisiones correctas, no nos vamos a equivocar, no vamos a tomar caminos incorrectos, y que nuestro futuro, Señor, guiado por la sabiduría que viene de Dios, Señor, va a ser un futuro verdaderamente que no va a haber o no va a traer consecuencias difíciles. Ayúdanos cada día, Señor, a crecer en esa estatura, esa madurez espiritual. Ayúdanos que cada día Tú coloques en mi vida, Señor, el querer como el hacer, para que tenga esa intimidad constante con Dios en la oración. Que no sean oraciones leves, que no sean oraciones tal vez, Señor, que en las cuales se vea más el crecimiento en la carne
y el espíritu mengue, sino que a través de que mi espíritu vaya creciendo más, la carne mengue, el dormir menos, el preocuparme más por la oración que por las cosas vanas. Ayúdame cada día, Señor. Quiero lograr la estatura perfecta de Jesucristo en mi vida, Señor, así como Él lo hizo. Ayúdame que pueda cada día, Señor, vivir en la gracia de Dios, que ese buen testimonio, esa buena opinión tuya, Señor, sobrepase toda opinión humana, porque tú me ves con esa opinión, con ese amor, con esa sabiduría, Señor, con esa misericordia. Gracias, precioso Señor, porque sé que si yo sigo cada uno de los ejemplos que Jesús me enseñó, puedo decir como Él dijo: consumado es, todo está hecho y la obra perfecta es. Gracias, gracias Señor Jesucristo por la obra redentora en la cruz del Calvario. Y si esta mañana usted está por primera vez conectado, yo le invito a que haga esta oración conmigo, que coloque la mano en su corazón y dígale: Señor Jesucristo, gracias, gracias por mi salvación, gracias porque hoy puedo abrir la puerta de mi corazón y te pido que entres en mí y haga de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre, repita su nombre en el libro de la vida y no lo borres de mí jamás. Dígale: Señor, gracias, gracias por el perdón de mis pecados, gracias por la vida eterna, gracias porque hoy te puedo recibir como mi Señor y Salvador personal. Gracias, poderoso Señor. Te alabo y te bendigo, te doy toda la gloria y la honra. Y te pido, Señor, que en este tiempo de quietud, Señor, tú hagas familias con sabiduría, familias que crezcan en lo espiritual, en la madurez espiritual, y que siempre vivamos bajo esa gracia de Dios. Gracias, precioso Señor. Mira que te lo pido hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, y si usted hizo esa oración por primera vez, aquí aparecen en nuestras pantallas los números telefónicos. Comuníquense con nosotros y nosotros estamos dispuestos a escuchar, a orar por sus necesidades y también enseñarles mucho todo lo que lo lleva a ese crecimiento espiritual a través de la palabra, y que siempre usted, esa persona que lo invitó para que se conectara, él lo va a seguir motivando para que usted pueda seguir adelante, para que no mire atrás, sino siempre se enfoque en las victorias que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces, muchas gracias. Solamente me resta decirle que les amamos y que Dios tiene grandes cosas para usted. Dios los bendiga. Buenos días, amada iglesia, y cada una de las personas que en este tiempo nos están escuchando. Una vez más, tengo el privilegio de orar hoy por la ofrenda. Entonces les invito a que busquemos en el libro de 2 de Corintios 8. Vamos a estar estudiando esta palabra y como título de esta corta enseñanza dice: la ofrenda, una expresión de amor. Bueno, dice que el apóstol Pablo en este libro de Corintios, en este capítulo especialmente de Corintios 8, hace una descripción de la manera como la iglesia de Macedonia ofrenda. Entonces, vamos a tomar algunas enseñanzas, algunos puntos especiales. Nosotros sabemos que todo lo que en la palabra de Dios está escrito
es precisamente como testimonios e enseñanzas para que nosotros las tomemos, las pongamos por obra como testimonio y pues sean de mucha bendición para nosotros, tanto las cosas positivas para ponerlas en práctica y las cosas negativas que también pasaron aquí y que están aquí testificadas en la palabra de Dios, es para que nosotros pues no caigamos en el mismo error si nosotros tomamos esta palabra y la ponemos por obra. Entonces vamos a aprender algunos puntos especiales de lo que pasó con respecto a la iglesia de Macedonia, cómo fue que ellos aprendieron a ofrendar. En 1 Corintios 8, los versos 1 y 2 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Aquí en esta palabra, en estos versículos 1 y 2, Pablo nos exalta a esta iglesia que en grande prueba de tribulación abundó en gozo y en su profunda pobreza abundó en riqueza de generosidad. O sea que entre más difícil era la situación, entre más grande la tribulación, más gozo había, pues porque el gozo no viene por las circunstancias, el gozo está dentro de nosotros porque el gozo es la presencia y el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso era la expresión de ellos, porque era una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. En el segundo punto dice, en 2 Corintios 8:3 dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Imagínense esta iglesia en esta dificultad y dice que ellos ofrendaron con agrado más allá de sus fuerzas. En el tercer punto vemos 2 Corintios en el verso 4. Dice: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea que esta iglesia rogaban a los apóstoles, rogaban a los que coordinaban la iglesia en este tiempo que por favor les dejaran participar, que por favor les dejaran llevar a cabo este servicio, aportar en el servicio para la obra del Señor, para respaldar a los misioneros, a los que estaban predicando la palabra, y ellos tenían una manera muy hermosa de hacerlo. Dice que estimaban el acto de ofrendar como un privilegio, una oportunidad de ser bendecidos. Ellos tuvieron esa hermosa y profunda revelación, que si ofrendaban eran bendecidos. Por eso era que rogaban a los apóstoles que por favor los dejaran participar en ese servicio. La cuarta enseñanza dice en 2 Corintios 8, en los versos 5 y 6, dice: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Acá nos enseña que ellos también dieron con corazones generosos, llenos de bondad. Era lo que se veía, se notaba en el corazón de ellos. Lo hacían con una espontaneidad, con una generosidad que, la verdad, esto siempre me ha llenado a mí me ha impactado mucho. Me gusta mucho esta actitud y oro al Señor, y siempre he orado al Señor que esa misma actitud nunca falte en mi corazón en esta área. Vamos a mirar en el punto 5, dice 2 Corintios 8:7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia.
En este punto, en este verso 7, Pablo reconoce la abundancia de dones que había en esta iglesia. Por el conocimiento y la revelación de la palabra de Dios, había sido revelada esta palabra en el corazón de ellos. Tenían abundancia de conocimiento, por lo tanto lo hacían con fe, con solicitud. Dicen que eran solícitos, o sea, unas personas muy diligentes, muy puntuales. Y dice, o sea, abundaba en ellos el don de dar. Es un don muy hermoso. Es algo espontáneo, es algo que nace en el corazón y lo hacían de esa manera. Y en el punto 6, en 2 Corintios 8, el verso 8 y 9, dice: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Miren esto tan profundo. Dice que esta iglesia de Macedonia era una iglesia de testimonio digna de exaltar. Por eso estos testimonios quedaron aquí grabados, quedaron eternizados. Por eso estos testimonios fueron estas actitudes de estas iglesias quedaron grabadas como ejemplo de predicar, de enseñar para nosotros seguir las pisadas. Porque la actitud de ellos era muy bonita. Dice que era una iglesia de testimonio en esta área de la generosidad, de la fidelidad, y no porque se les ordenara, no porque les mandara, no. Dice que era una prueba de amor que ellos tenían por la casa de Dios y por su obra. Ellos se entendieron, ellos tuvieron la revelación, ellos toda esa palabra que les habían enseñado antes, los apóstoles, los siervos, ellos lo tuvieron muy claro, llegó al corazón de ellos y tuvieron esa revelación, por lo tanto lo hacían de esta manera. Ellos sabían que de esta manera ellos también aportaban un granito de arena para apoyar las iglesias y para apoyar la obra de Dios, o sea, los predicadores que iban y llevaban la palabra de Dios a los diferentes pueblos, iban abriendo brecha en las diferentes naciones y todo, y ellos se entendían que de esa manera, cuando ellos aportaban, patrocinaban a las personas que siguieran llevando por todos los medios la palabra de Dios, la enseñanza. Entonces, qué rico que cuando uno tiene claro para qué es, para qué sirve, para qué y en qué lugar Dios lo dejó establecido en la palabra de Dios, pues entonces uno lo hace de verdad con una actitud muy diferente, especialmente pues ese amor por colaborar con la obra de Dios. Yo les motivo de esta manera, como hacerse una pregunta: ¿de qué manera lo hago? ¿De qué manera nosotros estamos haciendo este acto? ¿O de qué manera lo ha hecho cuando nosotros damos? ¿De qué manera? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es el pensamiento de su corazón? Es como para uno como examinarse, de qué manera lo estoy haciendo, con qué pensamientos, con qué palabras, con qué actitudes lo estoy haciendo. Les motivo especialmente a profundizar en esta palabra de 2 Corintios 8, toda la palabra. Acá solamente hacemos una pequeña reflexión, pero les motivo de verdad a profundizar, a estudiar esta palabra para que nuestra actitud, nuestra manera de dar sea diferente. Cuando nosotros conocemos el testimonio de una iglesia, de qué manera lo hizo y cuál fue la bendición y la respuesta de Dios hacia ellos, como cuando también uno escucha muchos testimonios, especialmente de cómo nosotros hacemos y aportamos para la obra del Señor. En este tiempo, la verdad, yo tenía pues una gratitud muy grande con el Señor, especialmente en esta semana tuvimos como una reunión donde debemos dar un reporte de la iglesia, y a pesar de la situación y todo, pues no nos fue mal en el reporte, y pues le daba gracias al Señor, porque a pesar de que en el mismo instante que nosotros nos dimos cuenta que
que llegó la temporada de la pandemia, que se bajaron totalmente las finanzas de un 100 a un 10%, tanto acá en la iglesia como también en Bogotá. En mi corazón inmediatamente nació decirle a mi esposo: es necesario que nosotros apoyemos la iglesia de Bogotá. Nosotros apoyamos siempre y sembramos en la iglesia de Simijaca para levantar la obra, pero Dios me mostraba específicamente en ese tiempo que nosotros como líderes, como pastores, debíamos aportar directamente a nuestros pastores, a nuestra iglesia madre, y que la iglesia de Simijaca y los alrededores y todo pues apoyen la iglesia de Simijaca, darles esta hermosa oportunidad, este hermoso privilegio. Y pues debido a eso yo sé que es de bendición para nosotros como también para toda la iglesia, porque esa es la promesa del Señor, que vendrá bendición hasta que sobreabunde y que el Señor reprenderá al devorador. Y pues hasta ahora, gracias a Dios, el Señor nos ha cuidado, nos ha guardado, nunca nos ha faltado, y yo sé que a la iglesia en general también. Entonces les motivo especialmente a reflexionar en esta palabra y les invito a que oremos, presentemos esa ofrenda, ese pacto, ese diezmo que el Señor ha colocado en esta mañana, como individual o como familia. Se van a reunir allí y vamos a orar sobre esa ofrenda, ese pacto, ese diezmo que el Señor les ha permitido en esta mañana apartar para su casa y para su obra. Amén. Bueno, Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor Dios de los ejércitos, por esta palabra, esta reflexión que tú nos das, Padre de la gloria. Gracias, Señor, porque a través de la iglesia de Macedonia, Señor, tú nos enseñas, Padre Santo, cómo hacían ellos, cómo era la actitud de ellos, Padre de la gloria, de qué manera lo hacían, Señor. Padre, para ellos fue esa revelación tan grande, Padre de la gloria, que era el privilegio de dar, y ellos rogaban a los apóstoles, rogaban a los líderes espirituales de la época que los dejaran participar en el servicio de los santos, en el servicio de dar, y lo hacían voluntariamente, lo hacían espontáneamente, lo hacían con diligencia, lo hacían, Padre Santo, con un corazón generoso, dadivoso, Padre, porque tú les habías dado la revelación, y la mayor revelación, Señor de los cielos, la tenían, Padre Santo, porque el que nos dio el mayor ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él se dio a sí mismo. La mayor ofrenda fue nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él no se guardó nada para sí, se dio a sí mismo su vida, su carne, su sangre, por amor a nosotros. Fue la mayor ofrenda. Padre, gracias, Señor de los cielos. ¿Cómo nosotros negarnos, Padre de la gloria, apoyar, Padre Santo, tu casa, tu obra, Padre, lo que tú nos has dejado, Padre, como enseñanza, Señor, como ese testimonio tan hermoso de que tú, Padre Santo, te diste, Padre de la gloria, por amor a nosotros? Padre, gracias, Señor, por esa ofrenda tan poderosa, por ese regalo tan maravilloso, por ese testimonio tan grandioso. ¿Cómo nosotros nos vamos a negar, Padre, de no dar una ofrenda para tu casa y para tu obra, Padre de la gloria? Gracias, Señor, desde los ejércitos, por esta enseñanza a través de esta iglesia tan hermosa, tan maravillosa, Señor. Y te pedimos, amado Padre Celestial, que esta enseñanza, Señor, quede grabada en nuestros corazones, aunque nos inquiete, Padre de la gloria, de seguir profundizando, de seguir estudiando esta enseñanza, Padre, para que cuando nosotros lo hagamos, Padre, cuando nosotros ofrendemos, pactemos, diezmemos, demos una semilla, Padre Santo, o asistamos a cualquier evento, Padre, para enriquecer nuestra vida espiritual, lo hagamos de esta manera, con gozo, con alegría, con amor y con suficiente generosidad, para gloria y honra tuya, Padre. Te lo pedimos, te lo clamamos en esta mañana. Padre, oramos en esta mañana por todas las necesidades de tus hijos, Señor. Padre, tú conoces, Padre Santo, la necesidad de cada uno de los oyentes, de cada una de las personas que están reunidas, Padre Santo. Te presentamos, Señor,
la necesidad, Señor, llámese un milagro de sanidad, llámese un milagro financiero, llámese, Padre Santo, esa necesidad de empleo para aquella persona que tal vez, Señor, sí quedó sin empleo. Padre, necesita, Señor, esa bendición para sustentar su casa, su familia, Padre. Cualquiera que sea el milagro, Padre, la dirección para aquella familia, aquella persona que está pidiendo dirección en su vida, Padre. Hoy te pedimos, Dios de los cielos, por esos milagros sobrenaturales, Padre. Y el mayor milagro, Padre Santo, es que cada día, Señor Dios de los cielos, tú, Padre Santo, nos tengas enamorados de ti, Padre. Que cada día, Señor Dios de los cielos, estos argumentos sean un cerco de protección, Padre, a favor de cada uno de tus hijos, a favor de cada una de estas familias, a favor de cada uno de nuestros pueblos y aún de nuestra nación, Padre. Sabemos, Señor, que todos los actos espirituales, todo lo que sembramos en el reino espiritual, Padre de la gloria, se ve, Padre, el fruto también en el ámbito espiritual, Señor. Gracias por escuchar nuestra oración según tu promesa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, entonces solo nos resta motivarles a que continúen ahí pues muy pegaditos de todas las transmisiones. En este tiempo les motivamos una vez más también al discipulado. El lunes con nuestro pastor César Castellanos, el jueves a la intercesión, que nos conectamos con Bogotá, pero les tenemos una noticia espectacular. Estamos intercediendo acá a nivel de la iglesia de Simijaca, y todos los que se conecten y los que deseen conectarse, con mucho gusto está abierta la invitación. Estamos intercediendo de 5 a 6 de la mañana, el miércoles, el jueves y el viernes. Entonces están cordialmente invitados a que se unan a esa intercesión. El clamor y la intercesión hace que el Señor incline su rostro sobre nosotros y nos escuche, y pues todas las cosas se den con más rapidez. Y pues ese es el propósito, ¿no?, en este tiempo. También les motivamos a que se estén conectando también a los seminarios, a las diferentes reuniones, y pues también pues me están motivando para que la gente se una a los grupos de oración que hay en cada familia. Estamos motivando también para la Universidad de la Vida y que los diferentes seminarios. También les quiero contar que en la convención de jóvenes fue un éxito total. Fueron 128,000 jóvenes que se inscribieron. Les vamos ahí a poner un video para que miren el resumen de lo que fue la convención de jóvenes. Y debido al éxito total que hubo en la convención de jóvenes, entonces estamos supremamente motivadas, especialmente las mujeres, porque tenemos convención de mujeres también a finales de septiembre. Entonces pues les motivo a cada uno, tanto hombres y mujeres, como ir haciendo esa lista de la mamá, las hermanas, la familia y todas las mujeres que el Señor nos dé para inscribirlas en esta convención, y que tengamos ya listo y estemos orando primeramente por ellas y haciendo la lista. Muchísimas gracias por habernos dejado entrar a sus hogares, que el Señor los continúe bendiciendo, que culminen un día bien feliz y que tengan una feliz semana. Dios les bendiga grandemente. Les amamos en Cristo Jesús. Amén. Un abracito. Estoy listo para conocerte y ser alcanzado por ti. Señor, que tu nombre sea glorificado en estos días. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El gozo proviene de conocerle a Él. Mira, cuando tú oras, cuando de verdad llegas a conocer a Dios, empiezas a orar unas oraciones locas y Él empieza a responderte. Si nos enfocamos en la verdad, en las convicciones de nuestros principios y valores, lo que está en su palabra, aunque parezca lanzarme al lago de lo desconocido, en realidad te estás lanzando a un río que fluye para vida eterna.
Y te quiero decir, no es ni siquiera mi palabra, el Espíritu Santo hoy está tocando a la puerta de tu corazón. Tú no sabes quién eres como hijo, como hija. Esas llaves no te sirven, son solo llaves que no abren ninguna puerta. Si no conoces el lenguaje del Espíritu Santo, no van a abrir puertas. Cuando contamos las historias de Cristo, estamos predicando y tal vez no nos veamos como predicadores o pastores, pero todos somos seguidores de Cristo. Y cuando estamos compartiendo el amor de Cristo con otras personas, eso es la manera de ser un predicador. El Dios que nosotros conocemos es el Dios del ahora. Él quiere cambiarlo ahora, Él quiere suplir sus necesidades ahora, Él quiere darle la victoria en su vida ahora, pero tiene que conocerlo a Él de una manera personal. Entonces el enemigo quiere decir que tú eres descartable o que no eres moldeable, pero todo en nosotros es moldeable, porque Dios nos quiere moldear. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. El Espíritu Santo me dijo, cuando te pase algo, cuando te sientas en falta por cualquier cosa, pide perdón, pero vuelve a mí inmediatamente. El problema no es que Dios no nos hable. El problema es que Dios nos habla y yo no escucho, hay mucho ruido. El Señor te dice que te detengas por el que está en necesidad, ungido por el Espíritu Santo, que te detengas por el que está en necesidad. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque cuando el Espíritu entra a tu vida, tú tienes su semilla en ti, vas a empezar a convertirte como Él. Y el Señor dice, siéntete que eres el Abraham de este tiempo, eres la Sara. Tal vez tu nombre tiene que ser cambiado, es verdad. Tienes que tener la experiencia de la cruz. El momento en el cual tú te anclas en la fe, cuando todo parece opuesto a lo que Dios te habló, hay una gloria desatada en el cielo. Yo creo que hay un grito, hay una emoción que llena los cielos cuando vivimos por lo que Él dijo, no por lo que vemos. Hemos tenido más de 128,000 usuarios activos. Hemos tenido de más de 90 países. Más de 90 países. Aquí ustedes pueden ver de todo el mundo. El lugar secreto no define solamente que tengas poder aquí en esa vida, pero también define de cuál vida haces parte en la eternidad. Cada vez más estoy entendiendo que la salvación es un regalo de Dios, inmerecido. Pero escuche muy bien, la salvación tiene que ser cultivada. Y si uno piensa haber garantizado su lugar en el cielo, porque cuando tenía 10 años hizo una oración, pero hoy vive una vida completamente lejana de la voluntad de Dios, te quiero decir, es muy posible que estés en peligro. Que podamos darte las primicias de nuestros días, el primer fruto, el primer minuto, los primeros momentos de nuestros días. Que ese sea un voto nuestro.